Hola, estimadas y estimados estudiantes. Enfocaremos una nueva clase que corresponde a desafíos. Desafíos en la educación sexual en Chile. En ella analizaremos cuál es la cantidad de gente que tiene capacitación en esta materia, cuál es la responsabilidad que tendríamos de capacitar y por último, ¿no es cierto?, saber que el Estado se haga responsable de asumir esta materia, que es una materia de educación para toda la población chilena. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos frente al tema? La primera pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿tuviste educación sexual formal tú en tu escuela? Yo no la tuve. ¿Tú la tuviste? Seguramente la respuesta en la mayoría de los casos va a ser no. Pues bien, la ley 20.418, que corresponde al año 2010, el día 28 de enero del 2010 aparece la ley, y en la cual en el cuarto párrafo del primer artículo aparece de que todas las escuelas deben incluir un programa de educación sexual en enseñanza media y que en esto tiene que tener ciertos contenidos que tienen que ver con sexualidad responsable e información sobre métodos anticonceptivos. Sin embargo, fíjense de que cuando uno analiza qué es lo que ocurre con el reglamento, no hace alusión absolutamente a la educación sexual, fuera que el reglamento, ¿no es cierto?, apareció 3 años después, por allá en marzo, ¿no es cierto?, del año 2013. Desde este punto de vista, es interesante que hagamos un análisis comparativo en relación para saber dónde nos encontramos. Es bien interesante de que como desafío sepamos que se hizo un estudio muy preciso en la cual hubo aceptación de prácticamente casi todos los ministerios de educación de Latinoamérica, en la cual se quiso analizar entre el año 2008 y el 2011 cómo avanzábamos en el mejoramiento de la educación sexual. Y ustedes en esa diapositiva pueden ver claramente de que Chile es el último que alcanza apenas un 39% de éxito, lo cual quiere decir de que estamos en calidad a la cola, los últimos de Latinoamérica. Ahora, es bien interesante de que cuando nosotros analizamos quiénes enseñan educación sexual, nuestro concepto es que esto es en el establecimiento escolar y que se aprende desde kindergarten. Sin embargo, solamente entre un 9 y un 11% de los profesores, de los maestros, tienen capacitación en educación sexual. Y cuando uno analiza ese 10%, el 90% de ellos están en el sector privado, la educación particular. Por lo tanto, quiere decir que el problema, el otro desafío, uno, que no tenemos un reglamento. Segundo desafío, de que no tenemos capacitación en educación sexual en los que deberían enseñar en el establecimiento escolar. Por lo tanto, aquí queremos hacerle un planteamiento y entrar en este desafío. Hoy día tenemos programas de educación sexual en Chile. La Universidad de Chile ha hecho 2 grandes esfuerzos. Uno es EduChile, que es un programa de extensión para toda la población, pero tenemos un curso como el curso de educación sexual CESOLA, que es online y que podemos enseñarlo. Ahí tenemos las cifras donde nosotros hacemos esa propuesta. Ustedes ven las diferentes regiones del norte al sur. Chile tiene 4.700 kilómetros de largo, por lo tanto, ¿cómo vamos a llegar con una capacitación normal? Les proponemos de que en 2 años cubramos esto, el 70% de esos profesores en esos establecimientos, y ustedes vean las cifras donde podemos llegar. Y por lo tanto, la meta de profesores debería hacerlos capacitarlos en 2 años para llegar en esta materia. Y sí se puede, sí se puede. Les pongo un ejemplo, me dicen, no, en los que desconocen el tema, pero por favor vean lo que pasa en Aysén. En Aysén ustedes ven que tienen las comunas que hay ahí, en las cuales las comunas son las que tienen las tasas más altas de embarazo en adolescentes en Chile. Vean ustedes la cantidad de alumnos básicos y de alumnos medios y la cantidad de profesores que tenemos. ¿Cómo llegamos a ellos? ¿Cómo les llegamos a educar? No basta con que tengan una universidad, la Universidad de Aysén. Tenemos que darles instrumentos y formas de aprender. Los conceptos de educación sexual y salud sexual y reproductiva en la adolescencia son muy interesantes porque es una visión integral a la comunidad. Por lo tanto, tenemos que
combinar los elementos. Acuérdese que la educación básica, la educación media, está a cargo de las municipalidades y la atención primaria en salud a nivel de las municipalidades. Promoción y educación sexual en la primera etapa, que corresponde a la etapa de la educación sexual básica y media en todos los países que tienen educación sexual, países desarrollados. La prevención primaria, que es lo que sigue después, corresponde al establecimiento escolar coordinado con el sistema de atención primaria. Después seguimos los tres grupos, que es la prevención secundaria, la detección precoz y el diagnóstico precoz, que corresponde en este caso, en lo que es salud sexual y reproductiva y educación sexual, corresponde al sistema de atención primaria coordinado con el establecimiento escolar en variadas situaciones, en las áreas de la salud sexual y reproductiva del adolescente, para terminar con el tratamiento adecuado y la rehabilitación, que en este caso corresponde al sector salud, con eventual coordinación con el respectivo establecimiento escolar de acuerdo al área de salud sexual y reproductiva y la confidencialidad. Estos son la clásica información que entregó Lebel y Clark hace siglo y medio para combinar lo que significan los niveles de atención de complejidad con los niveles de educación sexual, que en este caso corresponde a la promoción y a la educación. El resumen final es, mis queridos amigos, estudiantes, que tenemos un desafío brutal en nuestro país. Y nuestro desafío brutal no lo podemos resolver solamente de la universidad. Aquí necesitamos una acción política del Estado. Y cuando hablamos de Estado, hablamos como elemento propio de nuestro país, indiferentemente de su posición filosófica. La responsabilidad de la educación sexual es del Estado y los recursos deben ser del Estado. Esperemos que así sea.